Muy buenos días a todos o buenas tardes, según el momento en el que estéis escuchando esta conversación. Bienvenidos a otra conversación de nuestra semana de los nuevos modelos de liderazgo. Esta es una celebración colectiva donde lo que buscamos es provocar conversaciones, reflexiones, hacer aflorar desde distintos puntos del planeta, distintos sectores, distintos entornos y distintas perspectivas esta reflexión de qué es lo que necesitamos en este mundo de hoy para gobernar y gestionar nuestras organizaciones y responder a los retos que tenemos como sociedad. Este es un objetivo ambicioso que no se logra solos, ¿no? Sino se logra invitando y conectando a gente increíble como nuestra invitada en esta conversación. Bienvenida, Elena, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Muchas gracias, Marisol. Un placer de compartir este espacio. Elena, es una alegría poder tener estas conversaciones que, bueno, yo personalmente disfruto porque es la continuación de muchas conversaciones que tenemos también en persona, que nos encanta hablar de estas cosas y dijimos, oye, esto hay que compartirlo de alguna forma, ¿no? Pero a mí me gusta siempre comenzando, claro, conociendo a las personas a nivel personal. Así que te invito a que te presentes y que nos cuentes un poco de ti. Bueno, esto cuando una tiene ya sus 55, intentar resumir un poco de ti, hay que hacer un esfuerzo de síntesis. Así que ahí voy. Sí me gustaría compartir este de mí uniendo cuál ha sido mi recorrido profesional con el personal, porque en mi caso yo creo que en todas las personas está muy, muy vinculado. O esto es lo que yo traigo también como reflexión. Durante 30 años he estado ocupando diferentes puestos de responsabilidad, de liderazgo y dirección, muy vinculados siempre a la innovación, a contextos, a ecosistemas, a cómo generar estas tierras fértiles, como yo digo, ¿no? O sea, cómo cuidamos la tierra fértil para que las semillas puedan engendrar esos frutos que buscábamos. Y esto me ha ocupado parte de mi vida profesional, muy vinculado a siempre he trabajado con personas. Podía haber contextos diferentes, tecnologías diferentes, pero si algo es el denominador común es que en todos los puestos de organizaciones que he estado, siempre trabajaba con personas. Y a mí esto es lo que me traía como atención. Porque yo veía, bueno, claro, lógicamente en mi edad me incorporé muy joven en puestos de dirección en un mundo en el que los liderazgos venían con mucha fuerza de modelos en los que yo decía, ahí va, pues aquí igual verbalizamos que esto es muy importante, pero luego en los comportamientos, en los actos, no siempre hay esta coherencia. Creo que de forma muy inconsciente, no digo que se dijera una cosa y se hiciera otra con intención, ¿no? Sino en estos modelos de evolución. Yo me encontraba que el abordaje global de cómo gestiono bien estos equipos, cómo esto que yo tengo en mi cabeza puede ser trasladado y se convierte en un proyecto de verdad de impacto, y que veía que solo con yo creérmelo esto no funcionaba. Y que solo con contarlo una vez esto no funcionaba. Y que por mucho que mandara 50 mails recordando que esto no funcionaba. Y lo que sí que funcionaba era ir generando muchas complicidades, muchas conexiones, mucho... En realidad, ¿tú qué necesitas para hacer esto que a mí me parece apasionante y a ti qué te parece, no? Esto que puede parecer como una obviedad, empecé a darme cuenta que requería una gestión y una dedicación. Hasta el punto que me empezaba a preguntar, y me pregunto, en mi agenda, ¿cómo distribuyo el tiempo? ¿A qué le estoy dedicando tiempo? ¿A los qué o a los cómo? ¿Cuánto hay de que me absorba lo de fuera o lo de dentro? ¿Cómo mi discurso es coherente con mi agenda? ¿No? Como que empecé a decir, ahí va, ¿cuánto de coherente es mi discurso y mi agenda? Y añadiría otra, y los impactos que estoy generando reales, más allá que el resultado. Y entonces me encontraba en que necesité hacer un recorrido personal, porque me unía a dos pasiones, el mundo de la innovación y de la empresa y del liderazgo y el mundo del crecimiento personal.
Entonces, era como dos vidas, yo siempre digo, para mucha gente he tenido dos vidas como paralelas, que una no miraba a la otra, Dos aparentemente. personalidades, ¿no? Dos personalidades, ¿no? Entonces, todo el crecimiento personal y el descubrimiento de cómo funcionan los sistemas, la vida, las leyes universales, comprenderme, conocerme, era, wow, cuanto más crecía esto, más iba transformando al otro y más iba entendiendo. Y este recorrido durante muchos años, como aparentemente sin puentes de conexión visibles, pero sí en todo lo invisible, hubo un momento en que se empezaron ya a fusionar. Yo siempre digo con un momento de alegría, porque dije que bueno, esto no son dos mundos en realidad, esto es un entrelazamiento de que somos las personas las que lideramos, las que creamos empresa, las que generamos, las que nos expandimos. Y en esa fusión es donde me encontré en una necesidad de expandirme de otra forma. Así decidí, bueno, voy a darme una oportunidad que es ya salir de esos puestos de responsabilidad o de dirección o de estar dedicada a una organización para dar el paso de, bueno, mi propio servicio es mi emprendeduría y es mi vocación. Y en esto me encuentro, en cómo se transforma mi propia profesión para profesionalizar mi vocación cada vez más encontrada. Y esto me parece el punto apasionante de cómo se hace estos pasos de sé cuál es el siguiente movimiento, pero tampoco tengo por qué tener toda la claridad y el control. El control. El control. Entonces, fíjate qué interesante y un poco también por comentar a la audiencia, que por cierto no he dicho tu nombre completo, Elena Bien. Gutiérrez Pérez del Notario, que estás además conectándote ahora desde un pueblo de Álava, un pueblecillo de Álava muy, Sí, muy bonito, ¿no? Y como decías tú, con esta trayectoria de posiciones de dirección en un mundo de innovación en País Vasco, que es además muy industrial, ¿no? Que tiene unas raíces muy profundas en la tradición y en la forma de hacer, que es una receta exitosa que ha llevado a la economía a crecer al punto en el que estamos, ¿no? Y un poco tu reflexión continua por lo que te conozco y lo que sé es, oye, bueno, sí, pero ¿y lo siguiente qué, no? O sea, ¿cómo vamos llegando al camino que vemos desde la perspectiva de innovación? Que innovación lo que tiene es que está un paso adelante de lo que está sucediendo hoy, ¿no? Esto que comentabas del terreno fértil y que nos hace cuestionarnos, vale, ¿y cómo vamos a llegar a este camino que viene? Entonces, para mí, en tu caso es muy interesante tu trayectoria, pues posiciones de directora, señorita Rottenmeier, que alguna vez decimos, ¿no? La jefa, tal, conectando con esta otra trayectoria que dices de tu vida personal, ¿no? Y la otra cosa que me parece sumamente interesante es que decías, tienes 55 años y estás empezando tu trayectoria emprendedora, que esto, por cierto, estadísticamente las empresas más exitosas son de los emprendedores tardíos. Yo creo que porque sumamos nuestra propia experiencia personal, ¿no? Entonces, estos son los mimbres que traemos a la conversación con una inquietud continua, ¿no? De la parte organizacional, cómo sacamos valor, eh, cómo hacemos crecer las organizaciones, cómo se llega, ¿no? al beneficio, al crecimiento real de las organizaciones, con la parte humana, ¿no? Tenemos estos dos lados. Esto me parece increíble. Esto, esto me parece apasionante. Me encanta que me hayas traído a la Rottenmeier, porque en estas dos paralelas yo siempre me sintetizaba en la de la empresa y la gestión más como la Rottenmeier, ¿no? La eficiencia, lo lineal, y en la otra estaba mucho más, yo me definía como la potra salvaje. Aquello que simplemente va sucediendo, te atreves, experimentas, no tiene por qué tener un resultado esperado, sino va apareciendo todo y lo vives, y lo vives. Y en esta fusión creo que es la gran propuesta, ¿no? que traemos como conversación. Y para mí esto es la esencia del liderazgo. Claro, porque en este liderazgo lideramos personas.
con otras personas que nos relacionamos. Todo son relaciones, todo son relaciones. No hay un liderazgo que puedas ejercer si no te relacionas con alguien. Y en el todo son relaciones, tomar conciencia de esta simplicidad de realidad te lleva a pensar, ahí va, si continuamente yo estoy en relaciones es porque algo necesito de ti y tú algo necesitas de mí. Entonces, ¿cómo naturalizamos estos procesos de negociación continua que supone, claro, una transparencia, supone una conversación, supone abrir espacios para no tengo por qué saber todo, sino lo que traigo son retos, lo que traigo son obstáculos, lo que traigo es... Entonces, claro, deja de ser un liderazgo que tiene que controlar todo, tiene que tener respuestas a todo o tiene que saber todo. Y esto me parece muy retador, porque asociamos liderazgos con puestos de responsabilidad con el todo tengo que saber. Y además, si tiene una carga técnica importante, ya atrapamiento total a que como no sepa me voy a poner a la defensiva y lo que me llegue que no sepa lo voy a bloquear, porque no puedo decir que no sé. Estoy en extremo, como reflexionando. Asumir que el liderazgo tiene mucho de no sé y tiene mucho de gestiono esta incertidumbre y lo que gestiono son espacios de conversación, espacios de esponjosidad. A mí me gusta mucho este concepto de esponjosidad, que lo uno con esta visión de la gestión del todo. ¿Qué ocurre si en esto que traías de la casa, ¿no? Cuando digo, ¿qué hacemos continuamente en el liderazgo? ¿Negociar? Consciente o inconscientemente, cuanto más conciencia y más claridad y transparencia, mucho mejor, porque si a ti no te interesa algo de lo que tengo, cuanto antes digamos, oye, no hay punto de encuentro, es genial, no pasa, o sea, no es ni bueno ni malo, pero y si lo hay, ¿dónde? ¿Qué necesitas y qué necesito? Y esta parte de poder ver continuamente el todo aborda que mi agenda no tiene que ocupar tanto mi parte técnica de área, sino mi parte de ver la casa o el barrio completo. Por hacer un símil, cuando decimos la gestión del todo, o las visiones holísticas, o las visiones ecosistémicas, que a veces no siempre todo el mundo habita en estos términos, digo, esto es como vivir en un vecindario, ¿no? Tú vives en una casa, tiene sus habitaciones, pero alguien tendrá que estar pensando en que la casa, las tuberías estén bien, fluya el agua, fluya el gas, fluya todo. Y que a la vez esta casa está conectada con otras tuberías que conectan con otras. Si no tenemos esta visión global del todo como este liderazgo, no podremos obtener el máximo potencial que tiene el propio sistema para desarrollarse. Porque no puede circular. Y a veces suelo decir, qué enfermitas están las empresas, qué enfermitas. Es lo mismo que este concepto de salud donde los canales están sucios y entonces yo estoy en bloqueo porque no me puede circular todo, no puedo pensar con claridad, mi cuerpo está obstruido. Pero bueno, este mismo concepto es aplicable a todo sistema organizacional, ¿no? Oye, y entonces, a ver, estamos aquí ya abriendo el melón, ¿no? De los dos temas que queríamos conversar. O sea, por un lado, me parece interesante esto que comentas del flujo, que además es una de las definiciones centrales de innovación abierta, es que es un proceso de innovación distribuido que gestiona flujos de conocimiento, ¿no? Y el punto de partida es que hay cosas que yo no sé y tú sí, y hay cosas que tú sabes y yo no, y de este intercambio va a surgir la innovación compartida, ¿no? Y este yo creo que es también el punto común que tenemos tú y yo, el pensar en cómo gestionamos estos flujos de conocimiento que luego generan valor y generan innovación, ¿no? Entonces, y lo curioso es que como la unidad raíz es el conocimiento, ¿no? Es que tengo yo que tú no y al revés, que luego genera valor, ¿no? Y luego pueden ser productos y servicios. Y algo que tú apuntabas es que hay como dos dimensiones, ¿no? La dimensión individual y luego la dimensión del conjunto, porque decías, todos son relaciones, yo en mi universo les llamo vínculos, ¿no? Todos son vínculos, la gestión de los vínculos, que puede ser nuestra propia amistad, que es un vínculo,
pero si ya hacemos un sistema de vínculos, este es un ecosistema, es una infraestructura, ¿no? Esto es lo que nosotros promulgamos desde WIDIS y desde Vilacato. Y entonces a mí me gusta mucho hablar contigo y si te parece, vamos a conversar en estos dos niveles, ¿no? Porque a nivel individuo hay una primera acción que es el autoconocimiento, ¿no? Y este es yo creo que uno de los factores clave que tú y yo conversamos muchísimo. Sí, sí. Para mí este es uno de los grandes retos de lo que llamamos los nuevos liderazgos. Saber que somos personas las que lideramos. Y por tanto, los impactos que generamos van en función a nuestro nivel de conciencia. Así de simple. Me comportaré en función de mis creencias, de mis valores y de mis patrones. Y en base a eso me voy a comportar. Es muy simple. Eh, y en base a que pueda ser responsable de mi propio liderazgo, podré ver qué impactos estoy generando y hacerme responsable de los impactos que genero. No como una carga de bien o mal, sino como un aprendizaje de evolución. Ahí va, si está pasando esto en el sistema en el que impacto, ¿cuánto de eso corresponde a mí? ¿Cuánto corresponde al sistema? ¿Y cuánto conjuntamente vamos corrigiendo, identificando patrones? Porque los patrones existen continuamente. En el inconsciente individual y colectivo estamos plagaditos de patrones. Total. Muchas veces pensamos que somos libres en nuestro comportamiento y es una de nuestras mayores mentiras. Para mí esto fue como muy shock, ¿no? Porque digo, ay, va, pero yo pensaba que era libre. O sea, libre en lo que eres capaz de no atraparte, de no generar respuestas automáticas y en poder liderar desde un estado de conciencia en el que digas, no, me respiro, no reacciono, no genero automatismo y ahora, claro, esto diría que es como una obviedad, pero como esto es pérdida de tiempo. No, esto hay que hacer, esto hay que poner. Bueno, igual también luego esto hay que hacer y hay que poner. Pero vamos a ver cómo nuestros cómo están generando unos patrones en el sistema. Y O para sea mí que, esto es perdón, aquí tú lo que tú estás comentando es, si nos conocemos y entendemos nuestras propias reacciones y nuestros automatismos, ¿no? Como tal cosa me cabrea y mi reacción es cabrearme y generar un impacto, pero esto escalado a nuestras dinámicas de liderazgo, vamos a ser capaces probablemente incluso de controlarlas y decir, ahora prefiero no activar este automatismo, ¿no? Pero esto implica un autoconocimiento profundo. absolutamente. Por eso a mí me gusta mucho este concepto de innovación profunda y colectiva, porque la innovación profunda, en mi definición, es si no empieza por mí misma, si no genero esos espacios de innovación conmigo misma, difícilmente voy a poder ir transformándome. Y a la vez sabiendo que estoy en un sistema en el que influyo. Y a la vez ese sistema tiene también sus propios patrones inconscientes que también me están influyendo. Como, uno sin el otro no existe. Flujos, otra vez estamos hablando de flujos, ¿no? De nuevo estamos hablando de los flujos. Claro, y entonces en esos flujos que continuamente estamos generando, ¿cuánta conciencia colectiva tenemos? Porque Conciencia colectiva es como que cada quien individualmente sea consciente de sí mismo o nuestra conciencia de que somos grupo. las dos, las dos. Porque, y aquí viene otra frase que a mí me gusta mucho, ¿no? El todo es diferente y superior a la suma de las partes. Porque lo que ocurre es que es la suma de las individuales y luego el todo en sí mismo es un sistema propio. Para mí hay un ejemplo muy simple para definir esto del todo en que es superior a la suma de las partes. Quien es padre y madre sabe que su hijo y su hija es superior a lo que es padre y madre. Es una criatura nueva que supera y que tiene otros atributos totalmente diferentes, aunque su origen sea. Pero un hijo y una hija no es solo la suma del padre y la madre. Claro. Y esto es un sistema. Una organización, un equipo, es mucho más que la suma de esas partes. Y de hecho esta es la definición académica de ecosistema. Si tú te vas a los papers escritos por Carlis Baldwin, eh, dice que es un grupo de organizaciones o individuos que pueden existir por sí mismos, ¿no? Que tienen cualidades complementarias
y que al sumarse, la suma de todos es mayor que cada cosa por separado. Es interesante que los elementos pueden sobrevivir por sí mismo y tienen cualidades complementarias, ¿no? Esto es la definición académica de ecosistema. Me encanta. Cómo luego lo que es orgánico tiene sus conceptualizaciones conceptuales, porque está dando respuesta científica a algo que de forma orgánica sucede, porque así funciona la naturaleza y la vida. Claro, entonces, asumiendo esto como una realidad de toda organización funciona como un sistema vivo, dices, claro, ¿cuánto de liderazgo, qué supone esta premisa en la función de liderazgo? Claro, ¿cómo esta persona líder está en posición, yo suelo decir, o de halcón, o subido en un balcón, para poder ver ese sistema y ver que no solo que los elementos estén bien en su lugar, sino que todo lo que se produce está ordenado, que no en situación rígida, que es muy diferente, a veces confundimos orden con rigidez. Están creados los canales internos y externos en conexión con otros sistemas y esos canales, esos puentes, están limpios de obstáculos para que todo el conocimiento pueda fluir, expandirse y seguir creando innovaciones, porque si el conocimiento no se expande, no puede crecer. Mm. Si yo contigo no genero un encuentro en el que no podemos crear algo juntas, y lo que queremos juntas será superior a lo que cada una de forma individual crea, sin quitar valor a lo individual. Pero en la suma generaremos algo único. Pero claro, ¿cuáles son las condiciones que permiten que de forma natural tú y yo podamos seguir creando valor? Y para mí esta es la clave. ¿Qué hay por debajo en las personas y en los sistemas que hace que todo esté limpio y ordenado para que pueda emerger el máximo potencial de cada persona y cada sistema? Muy interesante que además estamos reflexionando, oye, ¿qué se tiene que hacer como a nivel individual? ¿Qué se tiene que hacer a nivel conjunto? Y en todos los casos que hablamos esto de los flujos y tú lo ilustras como, oye, que el puente no esté bloqueado, alguna vez también me has dicho, es que esto incluso se refleja en la salud personal, ¿no? Si tú tienes un problema arterial, que la sangre no te circula, pues te da un ataque cardíaco. Si tienes las piedras en el riñón, pues estás, ¿no? Con esto, o sea, son tus canales bloqueados. Entonces, esto, si está desbloqueado a nivel organizativo o a nivel de es salud organizacional, ¿no? También finalmente, ¿no? Totalmente. Comparto un concepto que a mí me gusta mucho del sánscrito. Bueno, para mí las ciencias antiguas recogen un conocimiento muy orgánico de cómo funcionan los principios de la naturaleza. Y hay un concepto que es sukha, que es salud en sánscrito, y que significa salud es estado de felicidad y es ausencia de enfermedad. Fijaros qué concepto más bonito. Y es canales limpios. Su es limpio y das canales. Estos canales limpios que permiten que todo pueda fluir, los nutrientes, la circulación, para yo estar nutrida, para poder tener un cuerpo fuerte, una mente clara. Yo digo, esto me lo llevo a la organización, porque también es un sistema vivo. Digo, ahí va, este concepto llevado a la organización de empresa saludable, digo, ¿cómo aplico esto? ¿Cómo tiene sus canales limpios para que todo pueda circular? Claro, si está acumulando toxicidad, si lo que le entra no puede ser digerido, si no es nutrida, si no tiene algo que le renueve, simplemente va muriendo. Es como no está vegetal, no tiene vida. ¿Habéis visto cómo se va apagando? Se genera Y angustia, ¿eh? Ayer me comentaban unas amigas que había un director de área que no le gusta hablar con otros directores de área y dice, y no sé cómo decirle que es que lo necesitamos, ¿no? Pero a mí sobre todo me quedaba la sensación de su de su angustia, de decir, no estamos fluyendo. estos son los impactos y las consecuencias que se generan, el sufrimiento que se genera.
no con mala intención. Yo siempre esto digo, cada uno siempre hacemos lo mejor que podemos en cada situación, siempre parto de la bondad humana. Otra cosa es cuánta inconsciencia hay en este comportamiento, ¿no? Entonces, es generar este sufrimiento adicional. O sea, yo soy muy consciente del momento actual que estamos viviendo, de incertidumbre, de muchas variables que generan mucho dolor en las Se organizaciones. dice que estamos en un mundo bunny, que es brittle, anxious, non-linear and incomprehensible. Es frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Claro, entonces digo, sabiendo que esto lo tenemos en contexto y que el contexto es una de las cosas que más influye al sistema interno, ¿cómo hago para no subir un sufrimiento? Yo suelo decir el dolor, mira, los dolores, pero el sufrimiento, ¿qué podemos hacer para no generar más? Claro, ¿qué ocurre? Que abordar esto requiere que tengo que tener desarrolladas unas capacidades y que igual tengo que empezar a salir de zonas de confort y que ya no vale esto de yo no creo en las personas. Yo sigo escuchando a día de hoy, no creo en las personas. Esta frase que todos hacemos como sigue siendo una creencia en el colectivo inconsciente. Porque, ¿qué ocurre? Durante años los liderazgos han podido funcionar y generar resultados en las empresas sin necesidad de estos abordajes. Entonces es como, ¿cómo yo voy a matarme a mí misma de algo que me han premiado como éxito? Y me ha llevado incluso a la cima. Muy Total. loco. Entonces, ¿cómo van a transformarse esos liderazgos antiguos si les ha servido? Y digo, bueno, ¿qué tránsitos harán estas personas hacia los nuevos liderazgos y cómo nuevas personas que entran a ejercer liderazgos no tienen estas cargas y pueden estar en más libertad de crear estas nuevas formas de gobernanza? Y está la tensión entre lo viejo y lo nuevo. Y es inexorable esa tensión, porque no podemos pensar que nos vamos a cargar todo lo que existe y que van a hacer todo lo nuevo. No, no. Y me gustaría traer el concepto de tránsito. Los tránsitos son vitales. En todo proceso de transformación siempre va a haber un tránsito. Y esto lo hablo ya casi desde mis tránsitos también personales, ¿no? Y son los tránsitos organizacionales. ¿Qué viene a morir? Que ya está, que ya no. ¿Y qué viene a nacer? Y esto es un continuo en el proceso de innovación, en el proceso de transformación. Entonces, claro, ¿qué nos ocurre en este argot todavía que existe a veces en las organizaciones con lo de la innovación? ¿No? Yo recuerdo conversaciones con mis compañeros que era, no, pero en el portafolio de proyectos de innovación ya tenemos muchos proyectos de innovación. Y digo, ya, y por esto ya somos una organización súper innovadora. Es como, no, ya tengo ahí el proyecto de innovación. Entonces, hoy porque seguimos sin abordar el tránsito de no puedes pensar que solo vas a meter nuevo en el Sacas lo portfolio viejo. y no hay nada que se va transformando y se va transmutando. Mm. Entonces, creemos que puede estar inalterable lo que está y que puedo hacer un portfolio, permitirme la simplicidad, con todo el respeto a lo complejo que en sí mismo es esto, de hacer un portfolio de proyectos de innovación o de I+D, bueno, depende de los niveles, y que aquí puedo, entonces claro, dice, ¿cuánto mantener? ¿Cuánta conexión se genera en esto que pueda ser absorbido y transforma? Y transformar es algo se mueve y algo también se mantiene. Porque tampoco quiere decir que esto suponga ir cargándonos todo, ¿no? Pero pensar que nada muere es de una negación social a la muerte, y que de nuevo está en el inconsciente colectivo, ¿no? Yo lo que suelo decir entre lo individual y lo colectivo es cuántos patrones nos estamos comiendo del inconsciente colectivo no conscientes que toca aflorar en lo organizativo para que lo podamos ir transmutando y normalizando como, vale, esto es normal que tengamos estos miedos o estas resistencias, y cómo nos entrenamos en, bueno, si queremos ir a otro lugar, vamos a ver qué nuevos patrones queremos generar, ¿no? Y que dejamos ir, ¿no? Que Oye, dejamos. esto es increíble, el tiempo pasa volando y podríamos estar hablando horas, ¿no? Creo que hemos logrado pasar por todas las ideas y los conceptos
que yo creo que son muy interesantes de esta forma de ver el mundo, ¿no? Hemos hablado de la importancia del flujo de conocimiento y el flujo de valor, que no solo es entre miembros de la organización, sino también del individuo al grupo y del grupo al individuo, que si tomamos conciencia de cómo somos, Mm, los automatismos que nos genera, podremos tomar dominio de esto para poder actuar sobre ello, ¿no? Y no simplemente rendirnos a los impulsos, sino activamente decir, oye, ¿qué es lo que quiero hacer? También hemos hablado de que al conectarnos se genera más valor del que hacemos individualmente y esta yo creo que es la base diferencial de la era que estamos viviendo, porque antes, bueno, en la era más industrial, si yo fabricaba acero que tomaba el hierro de una mina, tú ya no lo podías usar porque el hierro es el hierro, ¿no? Pero ahora esta generación de más valor abre mercado, genera abundancia y hay que saberlo gestionar como conjunto. Y mm, también hemos hablado de estos atributos del individuo y de la organización siendo conscientes de, oye, ¿qué mm, tenemos que mm, cerrar? ¿Qué tenemos que abrir? ¿No? Y cómo mm, vamos avanzando como grupo. Creo que he mm, recogido todos los elementos de tu forma de ver el mundo, que yo creo que están súper conectados con las mm, reflexiones que mm, tenemos en esta mm, semana de los nuevos modelos de liderazgo, que mm, estemos saludables como personas para estar saludables como organizaciones, ¿no? Esto es lo que siempre aprendo de ti y me llevo yo cuando hablamos juntas, pero me gustaría pedirte si puedes dar mm, una reflexión final, algo que quieres que nos mm, llevamos en el corazón en este mm, minuto que queda. mm. Pues, ¿qué es lo que nos conecta a cada persona como contribución que queremos dejar? Yo creo que toda persona buscamos nuestro nivel de plenitud y de satisfacción por el hecho de ser humanos y que las empresas son lugares donde pueden ser desarrollados estos potenciales humanos y cómo poder ser estos espacios de transformación social y de expansión de grandes atributos humanos. Así como, como final, hay compañeros que me dicen, siempre, ¿de verdad crees que eso es posible? Y entonces diría, si no crees que es posible, nada de cambio, nunca va a ser posible para ti nada de cambio. Porque solo es posible cuando tú crees que hay nuevas posibilidades y que conectan con lo más genuino tuyo, que necesita, que quiere ser expandido y que necesita mostrarse. Y aquí ya es como, eso como brújula, creo que nos hace estar en un estado de abundancia y de plenitud realmente. Y creo que esto es algo, no es un sueño inalcanzable y creo que es un deseo personalmente que aspiro a que podamos cada vez más en las organizaciones habitar en estos espacios de expansión en todos los sentidos. Me has recordado una frase Filosófica me queda. Perdón. que a mí me decía que era, como nadie me avisó que era imposible, fui y lo hice, ¿no? Esto es así. Elena, ha sido una delicia hablar contigo, el cierre filosófico me ha encantado, nos lo llevamos. Y bueno, pues esto es uno de los ingredientes que creemos que tiene que ver con los nuevos modelos de liderazgo, ¿no? Es como probablemente la vuelta a nuestra raíz más humana y más natural para poder seguir creando la parte más innovadora y más de futuro. Elena, muchísimas gracias por compartir este Gracias. tiempo con nosotros y muchas gracias a todos por conectaros y pues vamos a por más nuevos modelos de liderazgo. Hasta luego.